sería como defender a un león. Solo déjala libre y se defenderá a sí misma. Solo déjala libre y se defenderá a sí misma. La Biblia nos habla de que la suma de ella es verdad. En el Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de ella es verdad. Desde el primer versículo hasta el último versículo de la Biblia es verdad. De Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra de Dios es verdad, y es la verdad de Dios revelada a los hombres para que tú y yo seamos edificados. Jesús, orando por sus discípulos, allá en Juan capítulo 17, orando por sus discípulos y por los que iban a creer también por la palabra que ellos iban a predicar, dice, oró de la siguiente manera también. Juan 17, 17: santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que santifica al hombre? Diga conmigo, la verdad. Eso es lo que le purifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está la palabra de Dios que nos hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A la medida que usted conoce, a la medida que yo conozco la verdad, la palabra del Señor, vamos siendo libres de atadura, de prejuicios, de pensamientos que no nos ayudan a avanzar y a crecer por la verdad de la palabra del Señor. Salomón, el sabio Salomón, en Proverbios 30, versículos 5 y 6 dice: toda la palabra de Dios es limpia, toda la palabra de Dios es limpia, y Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, ¿no le qué? No le coloques más a la palabra de Dios, no le quites y no le pongas. Dice la Biblia, no le añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Escuchen bien esto: seas hallado mentiroso. Cualquiera que le añada a la palabra del Señor está hablando mentiras. Cualquiera que le quite a la palabra de Dios está hablando ¿qué? Mentiras. No le añadas nada a la palabra de Dios. Aquí está la verdad revelada para el hombre, lo que el hombre necesita conocer para ser verdaderamente libre. ¿Y por qué podemos decir que la Biblia es la verdad absoluta, la verdad de Dios? Porque Dios la habló. ¿Dios la qué? Dios la habló. Recuerde que toda palabra expresada primero se piensa. Decir que la Biblia es el pensamiento de Dios, es la palabra de Dios para nosotros. Y dice así que en Números capítulo 23, versículo 19, que la palabra de Dios es verdad, porque Dios no es hombre para que mienta. Sea Dios veraz, sea Dios verdadero, y todo hombre mentiroso. ¿Todo hombre qué? Mentiroso. Hay mentiras. Hay cosas que parece que fueran verdad, pero son mentiras. Aunque seamos muy honestos, hay mentiras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad está en Dios. Y a la medida que vamos conociendo la palabra de Dios, que vamos sintonizándonos a la palabra del Señor, vamos saliendo de las mentiras. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora bien, miren lo que dice la palabra. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, porque por muy buenas intenciones que tenga el político, puede fallar. Por muy buenas intenciones que tenga el esposo o el padre de familia, puede fallar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escuche esto aquí. Él dijo, Dios dijo y no hará. Hay una pregunta. Dios dijo y no hará. Diga conmigo, Dios dijo y Él hará, porque Él es Dios. Amén. Luego dice, habló y no ejecutará. Diga, sí ejecutará,
porque Dios habla y Él ejecuta y Él vela, Él cuida para que su palabra se cumpla en medio nuestro. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, hablando de la palabra profética más segura, de la palabra profética más segura es la palabra de Dios, la Biblia. 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Así es la palabra de Dios. Ay, yo quiero que Dios me hable a través de un profeta. Ahí está la palabra profética más segura. Hay que abrirla. Amén. No estoy diciendo que Dios no hable a través de los profetas. Dios puede hablar, y Dios está hablando en esta mañana, porque la profecía es la verdad de Dios expresada. Pero algunos están esperando para moverse en sus emociones. Ay, Dios me habló, y se erizan. Pero si quieres que Dios nos hable todos los días, si aquí está este libro sagrado, dice que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos al maestro de maestros, que es el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, que nos guía, que te guía a toda verdad. Por lo tanto, tiene la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Hacemos qué? Hacemos bien en estar atentos al escuchar la profecía de parte de Dios, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto, hasta que maduremos, hasta que seamos semejantes a Cristo. Esta palabra tiene el poder, bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, de capacitarnos y prepararnos a su nombre. Qué bueno es el Señor. ¿Por qué la Biblia es la verdad? Vamos aquí. Porque la palabra de Dios se cumple. ¿Sé qué? Recuerde que la profecía tiene el propósito de edificar, de consolar. ¿De qué? De edificar, de consolar, de exhortar. Pero también la profecía debe cumplirse para que sea de parte de Dios. Para que la profecía se cumpla, tiene que ser de parte de Dios. Por eso hay personas que andan buscando una especie como de brujos espirituales. Voy allá para que Dios me hable. Y le dicen lo mismo: mira, Dios está contigo y te va a bendecir. Eso está en la Biblia. Escuche bien esto. Nosotros tenemos la ¿qué? La palabra profética más ¿qué? Más segura, a la cual nosotros hacemos bien estar atentos, y se va a cumplir lo que Dios ha hablado, porque Dios está comprometido con su palabra. Dios vela cada día para que cada promesa de Él se cumpla, y la palabra de Dios es sí y es amén. Todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, acerca de la venida de Cristo, se cumplieron al pie de la letra. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7 versículo 14 dice: 700 años antes de que Jesús naciera de una virgen, ya estaba ¿qué? Profetizado por el profeta Isaías. Isaías 7:14: por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Luego aparece el cumplimiento de esta palabra en Mateo 1:18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así: su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo de Dios. Ahí se cumplió la profecía de Dios. La profecía divina se cumplió en Jesús. Más adelante, en Miqueas capítulo 5 versículo 2, nos habla de que Jesús nacería en un pueblo pequeño, quizás insignificante, como lo era Belén, y se cumplió también. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Aleluya. Y más adelante, en Mateo capítulo 2 versículo 6: y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
lo que se había profetizado acerca de Jesús se cumplió. La Biblia es la verdad de Dios porque se cumple. ¿Por qué qué? Porque se cumple acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también de que también sería llamado Nazareno, se cumplió en Jesús. Y dice la palabra del Señor en Isaías 49:7: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominable de las naciones, el siervo de los tiranos. Será llamado Nazareno, no un versículo exacto, sino porque era despreciado. Así como los de Nazaret eran despreciados también, Jesús también fue menospreciado. Dice la palabra en Isaías 53:3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice la palabra que se burlaron de él cuando estaba todo golpeado, maltratado y crucificado. Se reían de él, lo menospreciaron. En Juan capítulo 1 versículo 46, cuando Felipe le habló a Natanael acerca de Jesús, Juan 1:46, entonces Natanael dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Mire cómo despreciaban a los de Nazaret. De Nazaret podrá nacer algo bueno. Y le dijo Felipe: ven y ve. Tú mismo obsérvalo para que veas lo que estoy hablando. En Mateo capítulo 2 versículo 23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama como Nazaret, para que se cumpliese lo que se había dicho por los profetas, de que había de ser llamado Nazareno. Lo que estoy mostrando es que todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento acerca de Jesús en su primera venida se cumplió al pie de la letra. Pero también la Biblia nos registra en el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Dice la palabra del Señor en Salmo 16 versículo 10. Salmo 16 versículo 10, de que Jesús también iba a resucitar de entre los muertos, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También en Oseas 6:2 dice: y no dará vida, y nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viremos delante de él. Fue profetizado. En un comentario que se llama Tengo Preguntas en internet, aparece que Jesús cumplió aproximadamente 300 profecías en su ministerio terrenal. 300 profecías. Si usted ha leído o si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesús siempre decía: porque es necesario que se cumplan las escrituras, porque es necesario que se cumpla esta palabra. Siempre en el cumplimiento de la palabra del Señor. Ahora bien, ahora Jesús, dice la palabra, que Él también anunció de que Él viene por segunda vez. Diga conmigo: Cristo viene y viene por segunda vez. Y así como se cumplió la primera venida de Cristo y toda la profecía bíblica se cumplió, también se cumplirá la segunda venida de Cristo. Mateo 24:30 dice la palabra del Señor. Aplauda a Cristo bien fuerte si quiere aplaudirlo. Dele gloria a Dios. Dice la Biblia en Mateo 24:30, dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder. ¿Y con qué? Y con gran gloria. Jesús viene por segunda vez. Jesús anunció, Jesús prometió, Jesús profetizó que Él vendría por segunda vez. Y esa palabra se cumplirá. Las señales que la Biblia ha registrado antes de su segunda venida se han cumplido. Voy a leer algunas de esas profecías. Aquí están. Falsos mesías, falsos profetas. Mateo capítulo 24 versículos 5 y 6 y 11 habla que en los últimos tiempos se levantarán, vendrán falsos maestros, vendrán falsos mesías,
Esa palabra Mesías es el ungido. Esa palabra Mesías es: yo tengo solamente la unción, sígueme a mí. Y harán una especie de secta de engaño a la gente, y harán prodigios, y harán maravillas que engañarán a algunos. Por eso nosotros debemos crecer en el discernimiento espiritual y en la palabra de Dios, para no dejarnos engañar. Porque dice la Biblia que por los frutos los conoceréis. No son por lo que hace, sino por lo que Él es delante del Señor. Escucha bien esto. Pero también habla de guerras y de conflictos. Solamente prender la televisión y usted escuchará lo que está pasando en el mundo. ¿Hace cuánto tiempo lleva ya Rusia con Ucrania allí? Edificios devastados, muchas personas que han muerto. Y uno los prende solamente, prende la televisión solamente es hablando acerca de estas cosas. La alerta mundial que hay por el Medio Oriente. Israel defendiéndose. Irán atacando a Israel. El Líbano, allí ya hay varios países. Y ya Estados Unidos dijo: vamos a defender a Israel. Y hay una alerta mundial. Y quizás uno dice: estoy en Colombia, estoy tranquilo. Pero no es tan fácil, hermanos amados. Todo eso que usted escucha allí no es más que señales, no es más que alerta, no es más que la voz de Dios diciendo: Cristo viene pronto. Preparémonos para ese momento glorioso en que Cristo vendrá por su iglesia. Aleluya. Habla de pestes, habla de pestes, habla de enfermedades de los últimos tiempos. Todos saben lo que pasó con el coronavirus, el susto tremendo que hubo. Y todas estas cosas son señales de que Cristo viene. El aumento de la maldad y de la apostasía. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero tú tienes el amor de Cristo, tú tienes el amor de Dios, y ese amor no se puede enfriar. Por eso es que dice la Biblia que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque el amor de Dios está en nosotros, porque a su tiempo vamos a recoger si no desmayamos, y perseverar en el amor de Dios, porque hacemos la diferencia. La iglesia hace la diferencia. Estamos en el tiempo de la apostasía. ¿De la qué? Que es negar la fe. Estamos en el tiempo de que la gente niega la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 3, 1 al 5 nos habla acerca de esto, de los tiempos, de las señales cumplidas. Que el evangelio será predicado, Mateo capítulo 24, versículo 14, que el evangelio será predicado en todo el mundo. Hoy, a través de las redes sociales, el evangelio está siendo predicado a diestra y siniestra. Las iglesias predicando la palabra del Señor. Misioneros yendo a muchos países a predicar la palabra del Señor. Y este es el tiempo de la iglesia de consagrarse para Dios, de disponerse para servir al Señor y de predicar la palabra del Señor. Es el tiempo de anunciar que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo restaura, que solamente Él puede traer vida, vida nueva, vida abundante, que no hay otro camino al cielo, que solamente hay un camino que se llama Jesucristo, que solamente hay una vida que se llama Jesús, que solamente hay una verdad que se llama Jesucristo, que con Cristo estamos completos. Es el tiempo de predicar la palabra del Señor, de predicar a Cristo. Aleluya. El mismo Dios está comprometido con su palabra. Así como se cumplió la primera venida de Cristo, también va a cumplirse todo lo que el Señor ha hablado de la gran tribulación, del Armagedón, del milenio. Todo eso se va a cumplir conforme está registrado en la palabra del Señor. Y Dios tiene compromiso con su palabra. Números capítulo 11, versículo 23. Número 11, 23. Allí Moisés le dice: Señor, pero ¿cómo será eso? Porque el pueblo estaba pidiendo que le dieran carne. Y Señor, pero mira la cantidad de gente, le dice Moisés al Señor. ¿De dónde vas a sacar tanta carne para esta multitud? Y Dios le responde: tranquilo, Moisés, que yo soy Dios. Esta es versión monteriana, amén. Miren lo que dice la palabra. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado el poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales?
Aunque tú no lo entiendas, aunque yo no lo entienda, pero si Dios lo habló y si Dios dijo que va a proveer, Dios lo va a hacer. Y le está diciendo a Moisés, mire, y ese tiempo hubo un milagro tan grande que vinieron codornices. Un viento vino y trajo codornices que el pueblo comió hasta saciarse. Había abundancia y Moisés y todos quedaron aterrados de la abundancia de carne. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor? Si Dios habla, Dios cumple su palabra. Y aunque yo no entienda y no sepa cómo lo va a hacer, Él lo va a hacer porque Él es Dios. Dice la palabra, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora verás si yo soy Dios o no soy Dios. Aunque tú no sepas cómo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer de una manera maravillosa. En estos días alguien me llamaba y me decía, pastor, estoy pendiente porque tengo una promesa ahí para la iglesia, para el templo nuevo. ¿Cuánto hay? Yo le dije, no hay mucho, pero la fe está intacta. Porque sé que el Dios que prometió ese templo, Dios lo va a hacer en su misericordia. Y va a proveer los recursos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! Isaías 55:10 dice, Isaías 55:10 y 11 dice, y habla acerca de la lluvia y de la nieve. Cuando la lluvia cae pero la tierra tiene un propósito. La lluvia tiene propósito sobre esta tierra. La nieve tiene propósito sobre esta tierra. ¿De producir qué? Fruto. De bendecir a los humanos, de bendecir la creación. Dice la palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá arriba vacía, sino que riega la tierra y la hace ¿qué? Y la hace germinar y la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come, aleluya. Así será mi palabra, como esa lluvia, como esa nieve, dice la Biblia. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella por lo cual yo lo envié. Dale un aplauso al Señor. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios cumple su propósito. En la palabra de Dios hay poder creativo. En la palabra de Dios hay poder para milagros. Aleluya. ¿Cuántos lo creen que así es? Y a su nombre gloria. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Tenemos un Dios grande y un Dios maravilloso. En Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 18, nos habla allí de Abraham, el padre de la fe. Todos saben que Abraham, Dios lo llamó en el capítulo 12 y hay un proceso allí. Hay debilidades humanas de parte de Abraham, pero está la promesa de Dios. Y ya al final Dios le hace un desafío, una prueba reina, y le dice, dame a tu hijo, a quien amas. Y Abraham pasa la prueba, y luego que Abraham pasa la prueba, Dios le ratifica la promesa a Abraham de que lo iba a bendecir y que lo iba a multiplicar. Pero Dios en esta ocasión jura por él mismo, que era la forma de ratificar una verdad o un contrato. Dios juró por él mismo, no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por amor a Abraham y para mayor confianza a la descendencia de Abraham, que Dios está comprometido. Escuchaban esto, que Dios está comprometido con su palabra. Ahora miren lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 6 versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, diga conmigo, la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por quién. Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora dice la Biblia que usted y yo somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús, y que las promesas de Abraham también son para sus hijos, y que Dios desea bendecirte en abundancia y multiplicarte grandemente. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ahora Dios juró por él mismo, y Dios le dijo a Abraham, Abraham, juro por mí mismo que si yo no cumplo esa palabra, yo dejo de ser Dios. Estoy comprometido con la promesa que te he dado y voy a velar para que esa promesa se cumpla sobre tu vida. Escucha lo que dice la palabra, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y ¿qué más? Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. ¿Para qué?
para el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Y el versículo 17, mira la grandeza del amor de Dios. El versículo 17, mire cómo dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar, ¿queriendo qué? Dios mostrar su amor, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. En otras palabras, la promesa se cumple porque Dios la habló. La promesa es una realidad porque Dios la habló, es sí y es amén. Ahora Dios coloca un juramento para que tenga confianza, para confirmar lo que Él ha dicho, la palabra de Dios. Dice el versículo 18: por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Por dos qué? Diga, dos cosas inmutables. La primera, la promesa, no va a cambiar, sí va a cumplir. Amén. Y ahora el juramento. Por dos cosas Dios está comprometido para que la promesa que Él te ha hecho sea sí, sea amén, sea una verdad en tu vida. Ahora yo debo creerla porque la verdad que no cambia. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Ahora el desafío que tenemos es creer a la verdad de Dios. Es creer la verdad de Dios. Es creer lo que Dios ha hablado. Amén. Dice la palabra del Señor. Tengamos, ¿dónde estamos? Estamos en el 18. Para por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay esperanza en la palabra de Dios. Hay esperanza en las promesas de Dios. Hay esperanza en un Dios grande y poderoso que cumple su palabra. Y lo que Dios ha dicho para ti, lo que Dios ha dicho para tu familia, lo que Dios ha dicho para tu salud, lo que Dios ha dicho sobre tu economía, lo que Dios ha dicho acerca de ti, Dios lo va a cumplir. Porque tú estás en Cristo Jesús y las promesas de Dios son sí, son amén, se cumplen en el nombre poderoso de Jesús. A su nombre, su palabra es verdad y se cumple en nosotros. Se cumple en ti, se cumple en mí. En 2 Timoteo 1:9 dice que Él nos salvó para siempre. ¿Qué hizo Dios? Nos salvó para siempre. Dios nos salvó para siempre. En la NTV dice así: Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Esta palabra nos salvó está dando el tiempo presente eterno. Amén. Dios perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Dígame amén. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya Dios nos ve sentados en lugares celestiales. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Esa palabra nos salvó significa nos liberó, nos sanó. Amén. Dios nos salvó ya. Él nos llamó por su amor y debemos permanecer en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, en su palabra que es verdad. Ahora bien, miren lo que dice la palabra del Señor, que Él está con nosotros todos los días. Eso declara la verdad de Dios. Yo sé que usted lo ha escuchado y lo repetimos muchas veces. No, Dios está conmigo. Yo sé, Dios está conmigo. Pero apenas hay un problemita, fuera de Dios está conmigo, se va. Cambiamos el rostro, cambiamos la actitud. Vienen las palabras negativas, viene la queja, viene el lamento. Escuchamos más las voces de los demás y se nos olvida de que Dios se acostó con nosotros, se levantó con nosotros, caminó todo el día con nosotros y las 24 horas del día está con nosotros y durante todos los días está con nosotros. ¿Qué Dios está con nosotros? Dice la palabra del Señor, Isaías 41:10 en la TLA. Isaías 41:10, usted conoce el versículo y esta promesa, pero no la repita como un loro. Hágase una verdad en nuestras vidas. Oh, aleluya, que cuando vengan las pruebas, que cuando vengan los retos, cuando vengan los desafíos, cuando vengan las tentaciones, oh, nuestra mente, nuestro espíritu esté iluminado sabiendo que Dios está en nosotros, de que Dios está con nosotros, de que Dios está por nosotros. Dice, por tanto, no tengan miedo. ¿Cómo dice? Diga, no tengan miedo. Diga, no tengan miedo. Diga, deja el miedo. Diga, suelte el miedo.
Amén. No tenga miedo, dice la palabra. ¿Por qué razón? Pues yo soy tu Dios. ¿Por qué no debemos tener miedo? ¿Por qué no debemos tener miedo? Diga, porque Él que está arriba en el cielo es mi Dios. El que está dentro de nosotros es mi Dios. El creador del cielo y de la tierra. El Dios omnipotente. El Dios de la vida. El Dios que hizo brotar de una roca agua. El Dios que abrió el mar rojo. El Dios que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. El Dios que da vida a los muertos. El Dios de lo imposible está con nosotros. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios va delante de ti, ¿quién contra ti? Si Dios pelea por ti, ¿qué enemigo podrá estar en pie? Porque Dios está contigo. Aleluya. Porque yo no, dice la palabra, por tanto no tengan miedo, porque yo soy tu Dios y estoy con ustedes. ¿Cuándo está con nosotros? Diga, todos los días. Mira a tu hermano los ojos y dígale, Dios está contigo todos los días. El Dios de amor y de misericordia está contigo todos los días. El amor de Dios está contigo todos los días. La grandeza de su poder está contigo todos los días. Oh, aleluya. Dice, mi mano victoriosa te dará ¿qué? Fuerza y ayuda. Oh, qué promesa maravillosa, hermano. Amén. Usted se levanta y ¿quién lo sostiene? Diga conmigo, la mano victoriosa. La Reina Valera dice, la diestra de su justicia. Pero escuche esto aquí también. ¿Sabe qué significa eso? El poder de Dios. Porque Dios como Dios no tiene una mano. ¿Sabe usted eso? Pastor, ¿qué dijo ahí? Lo que está escuchando. Dios es espíritu. Amén. Y el espíritu como tal no tiene mano, no tiene ojos como usted cree. Cuando la Biblia habla de la mano de Dios es para que nosotros los seres humanos podamos entender las cosas. Es lo que se llama antropomorfismo. Formas de Dios, formas de hombres, para que el hombre pueda comprender las cosas espirituales. Entonces habla de que los ojos de Dios, la mano de Dios, los oídos de Dios. Pero Dios es más de lo que tú te puedes imaginar. Y cuando habla de la diestra de su justicia, habla de la mano derecha, porque es la que más tiene fuerza. ¿Van a entender? Los que son derechos, pues los que son zurdos tienen más fuerza a la izquierda. Pero por lo general la mayoría somos derechos, ¿verdad? ¿Verdad? La mayoría somos derechos. Y dice que Dios te sostiene ¿con qué? Aleluya. Imagínese usted con su hijo, que usted ama a su hijo y lo agarra y está en peligro. ¿Usted que lo va a soltar? Mejor se le arranca, qué sé yo, el brazo, pero ahí lo agarra y no lo suelta. Ahora usted no es más bueno que Dios. Oh, aleluya. Y dice que Dios te sostiene con la diestra, con su poder. Dios te sostiene, dice la palabra. Mi mano victoriosa les dará fuerza y les dará ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Aleluya, tú caminas todos los días sin temor, porque Dios está contigo y el poder de Dios está contigo y Dios te sostiene y Dios está contigo, delante y detrás está contigo. Dios te rodea, Él está contigo como poderoso gigante y la victoria estará asegurada. ¿Cuántos lo creen que así es? Si usted lo cree, usted camina en victoria. Yo no lo creo, yo no sé, yo sí me siento así como todo. No, te va para el suelo. Pero si usted cree en un Dios grande, en un Dios poderoso, usted caminará en victoria. Esto es asunto de fe. La salvación usted la recibe por fe. La conquista usted la recibe por fe. Y todas las promesas que Dios ha dado, usted las recibe por fe, porque le creo a Dios. La incredulidad fue lo que hizo que el pueblo de Israel, que muchos del pueblo de Israel no entraran en la tierra prometida. Oh, porque no le creyeron a Dios y perdieron la bendición. Pero hoy Dios nos está hablando a nosotros. Si tú le crees a Dios, tú vas a ver la grandeza de Dios en tu vida. Vas a ver el poder de Dios en tu vida. Es asunto de creerle al Señor, de que la palabra de Dios es verdad. Es que lo que estoy viendo es otra cosa, pero la palabra de Dios es más poderosa que lo que tú estás viendo, que lo que estás sintiendo, que las circunstancias, que lo que estás escuchando. Su palabra es verdad y Dios te sostiene con la diestra de su justicia.
¿Cuántos lo creen que así es? En Juan 14, 16 dice, Juan 14, 16 dice, pero yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y me gusta esta palabra, para siempre. ¿Para qué? Diga conmigo, para siempre. Otro consolador de la misma esencia, de la misma calidad. Amén. El Espíritu Santo, el consolador. Mire la palabra que usa, el consolador. Uno que estará allí para ayudarnos, para guiarnos, para aconsejarnos, para orientarnos, para darnos sabiduría, para darnos fuerza. Estará siempre con nosotros todo el tiempo, como uno que está a nuestro lado para ayudarnos, pero también está dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios, y para siempre está en tu espíritu el Espíritu Santo de Dios, y Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y termino con esto. La verdad, la Biblia es la verdad de Dios, porque es la verdad presente eterna. Repita conmigo, es la verdad presente eterna y nunca dejará de ser la verdad de Dios o la verdad absoluta, porque hay cosas que hoy parecen verdad y mañana cambian. La palabra de Dios no va a cambiar, siempre será la misma. En Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Las modas pasarán, los conceptos pasarán, las opiniones pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Dónde está la libertad? En conocer la palabra de Dios. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Dónde está la verdad? En este libro sagrado y en el Espíritu Santo de Dios que nos guía para comprenderlo y entenderlo y vivirlo cada día, en el nombre maravilloso de Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Colóquese en pie en esta mañana maravillosa y damos gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Usted tiene el libro sagrado, usted tiene la verdad. Amén. Aquí tiene la máxima autoridad este libro. Y usted ha escuchado, ¿verdad?, que la Constitución colombiana y todas las normas, los decretos deben estar sujetos a la Constitución colombiana. Esta es la Constitución del cielo. Nada puede salirse fuera de ella para que sea verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana maravillosa. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Porque tú cumples tu palabra, Señor. Porque tú has hablado tu palabra. La has hablado a nosotros, Señor. La has revelado por tu Santo Espíritu, Señor. La palabra de verdad, Señor, que se cumple cada día en nosotros. Que así como la cumpliste en Jesús en la primera venida, sabemos también que se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Pero que todas las promesas que tú nos has dado son sí, son amén en Cristo Jesús. Que tu palabra es verdad, Señor, que no cambiará. Y que es la verdad presente, eterna, que siempre será la verdad absoluta. Aunque pasen los tiempos, aunque pasen los años, aunque pasen los siglos. Oh, sea la verdad tuya para los hombres. Oh, gracias, Señor. Levantamos las manos. Oh, dele gracias a Dios por su santa palabra. Oh, gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias por tu palabra bendita que nos bendice, que nos ayuda cada día. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, mi Jesús. Amén. Y amén. Dele un aplauso a Cristo en esta hora. Puede sentarse.